Bienvenido al podcast de Misión Vida. Soy Toño Vélez trayendo la palabra de Dios para ti. Te invito a que continúes escuchando. Muy bien. Hoy vamos a hablar sobre José, un muchacho que fue un joven radical. Y muchas veces, muchachos, cuando decimos radical, nos hace pensar en alguien que va en contra de las reglas, que va a moverse de una forma fuera del orden. Podríamos pensar en alguien que sea atrevido y sea una persona irresponsable, una persona chiflada, una persona irrespetuosa, pero no. El joven cristiano radical va totalmente diferente a eso. Vamos a abrir nuestras Biblias. Ahí abran su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 2, la segunda parte. Génesis 39, 2, primera parte, perdón. Mas Jehová estaba con José. Esa es la parte con la que quiero iniciar. Mas Jehová estaba con José. ¿Por qué? Porque José era diferente. Era diferente a la generación en la que estaba creciendo. Ustedes son diferentes en esta generación. Ustedes ven la sociedad, ven cómo todos se mueven, casi todos se mueven de la misma manera, casi todos van hacia la misma dirección, casi todos van hacia el mismo fin. Una aparente diversión, una aparente paz, pero siempre llegar a casa y estar triste, sentirse solo. Y el joven radical va totalmente lo contrario, porque leíamos que Jehová estaba con José y Jehová también está contigo. Y bueno, mencionábamos que la gente sigue normalmente una corriente liderada por gente aparentemente atrevida, pero el joven cristiano atrevido es aquel que desafía a su generación, es aquel joven que es diferente al entorno, es diferente a los que lo rodean y marca de una manera muy visible esa diferencia ante todos. No es aquel joven que quiere hacer una diferencia desde su hogar en un celular y publica algo, sino es aquel que en sus acciones al día, en la escuela, en el trabajo, en su hogar, se ve esa diferencia. Es aquel que lleva a Cristo en sus actos y no permite que el pecado le gobierne. Ese es un joven radical. Y vamos a ver la vida de este joven radical que no solo marcó a una generación, sino a un pueblo aparentemente débil, porque también impactó a una nación poderosa que lo fue Egipto en su momento. Y el ejemplo de José está vigente aún al día de hoy. Ya estamos en el 2020, ha pasado más de 2000 años, muchísimo más de 2000 años. Fue muchísimo tiempo antes del nacimiento de Cristo. Y el ejemplo de este muchacho hasta el día de hoy ha modificado, ha impactado nuestras vidas tan fuerte que tú también puedes hacerlo. Tú también puedes lograr ese impacto en los demás. Y no solo porque seas un muchacho vas a tener esa limitación de tu edad, sino que recuerda lo que menciona en el Nuevo Testamento la palabra de Dios, que ninguno tenga un poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así que, muchachos, ustedes son también punta de lanza para que la iglesia sobresalga en esta sociedad y ustedes como individuos también muestren a Jesucristo a los demás siendo jóvenes radicales. No quiere decir que van a verse como dice la gente, santurrones, que se quedan así calladitos. No, somos jóvenes santos en el buen uso de la palabra, santificados por la sangre de Cristo, que dista mucho de decir santurrones, que nada que ver, sino una persona santificada es aquella que cuando se expresa, cuando se mueve, el Señor se está moviendo a través de él. Recuerden, Pedro pasaba al lado de los enfermos y la sombra de Pedro al tocar a ellos
provocaba que sanaran, y era el poder de Dios en su vida, porque Pedro también fue una persona radical. Y muy bien, el joven radical tiene a Dios, y esto lo vamos a ver en Génesis, el que leíamos al principio, Génesis 39:2. Vamos a leerlo completo. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Aquí José ya había sido vendido por sus hermanos. Ya muchos conocen la historia. Tuvieron envidia de él y hicieron creer a su padre que había sido devorado y que había muerto, pero fue vendido a unas personas que iban de paso, y estas personas lo vendieron como esclavo en Egipto. Y dice, de nuevo lo leemos: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Me gusta lo que dice: Jehová estaba con José. ¿El Señor está contigo? Claro que el Señor está contigo. Mencionaba hace un momento la importancia de reconocer el Espíritu Santo en tu vida, porque Él está ahí, y tus acciones van a marcar diferencia en su presencia en tu vida. Así que el joven radical tiene a Dios, y tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, pues le hemos recibido, ya hemos reconocido a Dios como nuestro Salvador, y en ese momento el Espíritu de Dios viene en nuestra vida. Y el joven radical que tiene a Dios lo refleja en su vida. Versículo 3 de ese capítulo, que dice: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Vean la importancia que tenía un hijo de Dios para una persona que no era creyente de Dios. Tú puedes serlo en tu escuela, en tu trabajo, en donde estés. Puedes ser ese joven que Dios está con él, y todos lo están viendo. El joven radical que tiene a Dios es bendición a los demás. ¿Eres de bendición a los demás? Claro que lo somos, ¿verdad? El versículo 4 hasta el 6 dice: así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Fíjense hasta dónde ha llegado este muchacho. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Solo era un joven y ya estaba impactando ese pequeño lugar, comparado a lo que iba a llegar después. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. El Señor estaba con José, y la gente lo vio, el jefe lo vio, que le dio hasta la confianza de todo a él. Y el joven radical es aquel al que se le pueden confiar tantas cosas en el trabajo. Y si tú estás trabajando y muestras eso, no te sorprenda que tu jefe de repente te confíe información importante de la empresa, o te confíe su equipo, o te confíe documentos o algo, porque él ve en ti algo que es diferente, que es la presencia de Dios. Él lo ve en ti, y por lo tanto tú eres responsable de mantener esa imagen de Dios en tu vida. Lamentablemente muchas veces dicen: mira, él es cristiano y cómo se porta, porque nuestras acciones han provocado ese tipo de murmuraciones. Pero el joven radical, ese que tenemos que llegar a ser, va a hacer todo lo contrario, y todos van a decir: oye, yo confío en él, yo confío en ella. ¿Por qué? Porque hay algo especial en esta persona, que cuando hablo con él, siento la confianza de expresarle mis problemas, de expresarle mis inquietudes, mis miedos, mis secretos. Y esta persona me escucha, y yo sé que no lo va a andar divulgando, y confío en él, que hasta le puedo confiar mi casa, lo puedo recibir en mi casa, y yo sé que él va a cuidar de mi casa. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios. Y eso hace el joven radical, y eso hacía José. Y el joven radical tiene luchas, pero vence al pecado, ¿sí? No todo es color de rosa, como dicen, sino que hay luchas grandes para el joven radical, pero
el joven radical en sus luchas vence al pecado. Vamos a leer el versículo 7 y parte del versículo 8 del capítulo 39 de Génesis. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Me gusta lo que dice: y él no quiso. Es muy importante reconocer también que como personas tenemos nuestras limitaciones y necesidades y demás, pero de todo, cuando tenemos la presencia de Dios, porque dice al principio que Jehová estaba con José, todo lo demás se sujeta a Dios, a la obediencia a Dios. Eso nos está enseñando José en ese momento. Tiene luchas, pero vence al pecado. Y la integridad del joven radical va de la mano con la integridad social, y eso nos lo está mostrando en el resto del versículo. Y es muy importante en este punto recalcar que en nuestra vida se nos van a presentar muchas veces ocasiones, y no solo de este tipo como José, sino ocasiones de tentación, por ejemplo, de que tienes una necesidad económica y ves que alguien tiene dinero, alguien te confió su casa y ves que tiene dinero, ves que hay unos billetes ahí en un vaso o demás, pero va a ser fácil para ti decir: yo tengo necesidad, pero el Señor va a proveer. Y eso hace también un joven radical. Pero como decíamos al inicio, Jehová estaba con él. Y terminamos de leer el versículo 8. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Es interesante lo que dice este texto. Así que el joven radical lleva una integridad moral que va de la mano con la integridad social. Él respeta todo lo que tiene, todo lo que ha dado su amo en sus manos, y lo cuida, y además está respetando en este caso a la mujer de su amo, que ella lo vio y le agradó y le dijo: duerme conmigo, pero él se detuvo y no aceptó tal invitación. Así que el joven radical agrada primeramente a Dios y respeta a su autoridad, aún teniendo poder. Se le ha dado un poder a José en este momento, y él respeta la autoridad de Dios y respeta la autoridad que tiene sobre él, que es su amo. Y el versículo 9 dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? El joven radical piensa en el Señor. Ante todas las cosas que vaya a hacer, primeramente pone a Dios de por medio. Parte de la vida del cristiano es conocer los propósitos de Dios. Y José sabía que dentro del propósito de Dios distaba mucho de lo que le estaba pasando, de la situación que se le estaba presentando a él. Y él prefirió agradar a Dios primeramente que lo que él sintiera. Él era humano, él sentía, él le podía estirar el cabello, le dolía, él podía, era como nosotros que podemos ver un pedazo de pastel y se nos va a antojar comer el pastel, y estás a dieta y dices: no, me detengo. O sea, José también, o sea, era un ser humano como tú y yo, pero aún así dice: prefiero respetar a Dios que cometer este pecado. El joven radical, el hombre radical, la mujer radical, ante esta circunstancia, cuando estás con alguien que quiere ofenderte de esa manera, dices no, y te alejas de esa persona. Es muy importante, muchachos, que respetemos a Dios en esta área en particular y decir no. ¿Por qué? Porque esto no agrada al Señor. Y segundo, porque es respeto a nosotros mismos. Muy bien, continuamos. El joven radical confía en Dios. Vamos a brincarnos al versículo 21. Pero Jehová estaba con José, vuelve a decir, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. José había pasado por una situación difícil, porque después de que él rechazó a la mujer de su amo, a la mujer de Potifar,
ella hizo algo, lo acusó con los demás y lo echaron a la cárcel, pero él sabía que a pesar de esto, de que él no había hecho nada malo, él sabía que Dios estaba con él. Y el joven radical confía en que Dios está en él, aunque la gente esté murmurando, diciendo, no, él sí hizo, él sí se robó esto, él sí cometió este fraude, él sí cometió este delito, él sí hizo esto. Tú sabes que estás bien delante de Dios y Dios se encarga de acomodar todas las cosas, como lo dice en este versículo. ¿Por qué? Porque el joven radical confía en Dios. El joven radical confía en Dios y dice, lo leemos de nuevo, el versículo 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Dios acomodando las cosas, porque el hombre que confía en Dios, que es íntegro, va a tener el favor de Dios. Aunque no lo veamos, porque en la vida de José había un propósito ahí. Y el joven radical en los problemas pone su confianza en Dios. Y Dios nos usa en nuestras dificultades, porque hay un propósito para la vida de José. Esto lo vemos en el versículos 22 y 23, que dicen, versículo 22 y 23, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, todo lo que se hacía allí, y él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. El Señor va a estar contigo, así que tú confía en Dios, aunque hayas rechazado hacer algo malo y las cosas se pusieron mal, confía en el Señor y el Señor acomodará las cosas. Y ya para terminar, el joven radical ama sobre todas las cosas a todas las personas. Esto es muy importante, muchachos, porque es muy fácil hablar mal de los hermanos, es muy fácil condenar a las personas y no mostrar una misericordia, un amor hacia los demás. Es tan fácil tratarlos mal, pero el joven cristiano jamás va a caer en esto. ¿Por qué? Porque alguien vino y murió por cada una de las personas por amor. Así que no tenemos el derecho de nosotros de perjudicar o de odiar a las personas, sino que les tenemos que amar. Lo que nos hayan hecho, tenemos que amarlos. Y bueno, concluyendo, el joven radical realmente va en contra de la corriente de este mundo. No es aquel, como decíamos al inicio, que va como en filita sobre todos los demás. Se van a burlar de ti, te van a decir cosas, van a querer hacerte quedar mal, pero vale la pena. Porque José nos muestra en esto, en su vida, que él pensaba primeramente en Dios, y esto lo hacía en radical para cumplir los propósitos de Dios en su vida. Así que medita en esta palabra que hemos hablado y tómalo, porque es muy importante que tu conducta sea basada en esto, que tu vida sea cambiada por lo que hemos hablado, y piensa que el Señor te está viendo, y piensa y date cuenta que tienes a un lado al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios estaba con José y lo estaba ayudando, y Él te va a ayudar también a ti. Por más difícil que sientas, que veas la prueba, el Señor te va a ayudar. Y aunque te duela dejar eso que tienes que hacer a un lado, el Señor te va a hacer ver con el tiempo de que tomaste la mejor decisión. Quisiera enfatizar un poquito en esa parte en donde José se le presentó la esposa de Potifar y le dice, quiero estar contigo. Todos esos momentos, muchachos, es muy importante que tengamos a Dios presente. Es muy fácil cruzar la línea en esas situaciones, pero el Señor nos lo advierte en su palabra en muchas formas, que Él se agrada de la santidad, y sin santidad nadie verá al Señor. También dice la Biblia que en integridad me mantendré
en mi casa. Y esto va a qué es lo que estás oyendo, qué es lo que estás viendo, qué es lo que estás pensando. ¿Agrada al Señor? ¿Te hace radical o te hace una persona más de los que van en montón hacia la condenación? Así que ponte a pensar, porque el Señor está muy, muy pronto a su regreso. Y no te bases totalmente, haz que el Señor va a volver. Bueno, puede que vuelva en un día, puede que vuelva en esta semana o en un año. La vida es tan frágil, muchachos, que se nos puede ir de las manos en cualquier momento. Y de ahí, ¿qué sigue? ¿Una eternidad con el Señor o una condenación eterna sin el Señor? Así que medita en esta palabra y ponte a orar todos los días para que el Señor te cambie ese corazón, esa actitud y seas un joven radical que vaya a contagiar a esta ciudad y que vaya a hacer un cambio en ese grupito de alumnos en los que estás, en ese grupito con los que te juntas, y de ahí se va a expandir, y imagínate la ciudad cambiada por tu ejemplo. Imagínate que todos sepan de que eres un cristiano y que digan, no, él sí es un buen cristiano. Yo sí confío en lo que él está predicando porque él es un buen cristiano. Oh, mira, él estaba mal, él estaba en pecado, pero él se levantó en victoria. El Señor lo transformó y ahora es un buen cristiano. Así que échenle ganas, muchachos. Y bueno, vamos a orar para terminar esta reflexión. Y cierra tus ojos y vamos a elevar una oración. Gracias, Padre, por tu amor, por tu fidelidad, por tu palabra. Gracias porque has hablado en nuestras vidas. Gracias por la vida de cada uno de los muchachos, Señor, que le está echando todas las ganas para ser personas de ejemplo en esta sociedad que cada día necesita más y más de una buena mirada a quien seguir. Y te pido, Señor, que seas tú, Señor, quien se refleje en nuestras vidas, Señor. Queremos ser un reflejo de ti, queremos ser un reflejo de tu amor. Que sigamos tu voluntad, que sigamos tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a vencer cada dificultad, cada prueba, cada tentación, para que tu nombre sea glorificado en ellos, Señor. Te pido, Padre, que también bendigas el corazón de los que vayan a escuchar más adelante esto, para que ellos sepan, Señor, cuál es el camino que hay que seguir. Haznos entender la importancia de tu Espíritu, Señor, en nuestra vida y amar tu presencia, Santo Espíritu, y amar la comunión que debemos de tener contigo, de conocerte íntimamente y que sea agradable nuestra oración para ti, Señor. No una oración vacía, sino una oración en la que tú te sientas, Señor, que te alabamos, te oramos con todo el corazón, de una manera honesta. Gracias, Señor, por tanto. Amén. Y bueno, muchachos, muchas gracias por